Bueno, buenos días hermanos, bienvenidos a su culto virtual de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro de Bucaramanga. Queremos animarles a que puedan apartar un espacio para estar concentrados. Yo sé que a veces es difícil cuando estamos detrás de una pantalla, de pronto no distraernos, pero yo les animo a que en este tiempo puedan estar enfocados en el culto, que podamos hacerlo como si estuviésemos acá de forma presencial, escuchando el mensaje de Dios para nuestras vidas. Vamos a comenzar este culto como acostumbramos con el pensamiento de arranque y vamos a estar hablando acerca de lo que es el Evangelio, ese Evangelio que ha sido revelado a nosotros como un misterio que se veía desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poco acerca de eso en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, en el versículo 4, dice lo siguiente: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermanos, aquí podemos ver cómo el Evangelio era ese misterio que no estaba completamente revelado para las personas en su momento. Hay varios estudiosos que coinciden en que hay más de 200 profecías que hablan acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida de Jesús. Y para ellos, para las personas del Antiguo Testamento, era como un misterio. Todo esto de que Cristo iba a venir, ellos sí podían ser salvos por fe en un Salvador venidero, pero ellos no tenían claramente todos los detalles. Y vemos cómo a la luz del Nuevo Testamento, ahora nosotros tenemos ese acceso. Tenemos acceso a contemplar el misterio revelado y que ya no era algo solamente para los judíos, es algo que también aplica para todas las naciones. Por eso dice ahí en Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos. Por medio del Evangelio. Hermano, ¿alguna vez has meditado acerca de lo privilegiado que eres en poder ver el Evangelio completo en Cristo Jesús? Es algo en lo que nosotros debemos siempre meditar, hermanos. El Evangelio nos ha sido revelado. Tenemos ese acceso. Podemos ver el cuadro completo de cómo Dios cumplió con su plan de redención para la humanidad. Yo les animo a que podamos meditar en esto. Evangelio, Señor, ese Evangelio que fue revelado, Señor, aún desde la caída. En el libro de Génesis podemos ver cómo tú profetizaste la venida de un Mesías, de un Salvador que iba a estar acá en el mundo, Señor, que iba a llevar en su cuerpo realmente el castigo que nosotros merecíamos por nuestra maldad. Ayúdanos a contemplar ese Evangelio, Señor, a poder deleitarnos en él, que seas tú realmente la fuente de nuestro gozo y satisfacción en la vida, que ahora cuando hay tanta incertidumbre, Señor, en el mundo, nosotros podamos poner la mirada en Jesús y podamos encontrar en él el gozo y la fortaleza que nuestra alma necesita. Señor, oramos para que seas tú hablándonos en este tiempo y que la exposición de tu palabra, Señor, pueda alumbrarnos y llevarnos a contemplar este glorioso Evangelio que tú nos has revelado. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, nuestro hermano Félix. Qué buena reflexión. El Evangelio es el misterio de Dios, que ahora podemos participar de eso. Qué gloriosa
cosa para contemplar. Vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios. Les invito a que nos acompañen ahí desde sus casas. Cantemos este himno, cuán grande es Él. Tenemos un Dios grande y Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Nuestro Dios es grande. Queremos que todo el mundo entero pueda conocer a ese Dios, que pueda conocer su evangelio. En este momento vamos a dar un lugar a nuestro hermano Juan Danilo para que venga y para darnos el reporte misionero del pastor David Campos y también el país de la semana. Es un país muy importante, un país grande en África, un país con mucha confusión. Vamos a escuchar de esas cosas. Venga, hermano Juan, y compártanos el reporte misionero. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar orando por el país de esta semana. El país se llama Camerún. Está situado en África Central. Es un país con más de 25 millones de habitantes y contiene más de 200 grupos étnicos. O sea, y entre esos grupos étnicos hay más de 250 lenguas diferentes, 250 idiomas, 250 dialectos en ese país.
El 39% de su población es católico, o sea, aproximadamente 9.800.000 personas. El 28% de la población se denomina cristiano protestante, aproximadamente es de 7 millones de personas, y el 19.5% de la población es islam, o sea, aproximadamente 5 millones de personas. Y bueno, en aquel país surge algo curioso, que se mezcla el islam con el cristianismo. Hay una mezcla entre esas dos religiones en ese país. Un punto a favor: existe libertad de culto, aunque hay guerras entre ese país debido a la fe, debido a las divisiones políticas, pero hay libertad de culto, así que uno puede entrar a ese país a predicar el evangelio. Y bueno, como decía anteriormente, hay más de 250 idiomas diferentes, de los cuales tan solo 10 idiomas se han traducido la Biblia completa. O sea, faltan 240 idiomas por traducir la Biblia en esos idiomas. Así que, hermanos, estemos orando por aquellos hermanos que están allá en Camerún, sigamos orando por esas iglesias que están allá, por aquellos pastores que están haciendo la obra allá, y también oremos para que el Señor envíe personas a Camerún. Se necesita personas comprometidas con la predicación del evangelio. También estamos orando por el pastor Daniel Campos de Venezuela. Él está pastoreando la iglesia Betel, Iglesia Bautista Fundamental Betel en Aragua. Así que estemos orando por él, por su familia y por la iglesia. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, que seas tú tocando los corazones de las personas que están escuchando en estos momentos, para que sientan un deseo, una carga por ir a predicar, Señor, a Camerún. Y muchas personas en ese país que no te conocen, Señor. Tal vez hay pueblos, aldeas que ni siquiera han oído acerca de ti, Señor. No han oído acerca de Jesucristo y la esperanza que tenemos en ti. Así que, Señor, que seas tú avivando nuestros corazones, Señor. Que seas tú mostrándonos la necesidad de obreros, de personas comprometidas, Señor. Señor, a veces nos distraemos tan fácil por las cosas que este mundo ofrece, Señor. Pero debemos de poner la mira en ti, Señor, y recordar que hay miles de millones de personas que no te conocen y están en rumbo a una condenación, en rumbo a una eternidad sin ti, Señor. Nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos la luz que está revelada, que alumbra en tu palabra, la luz del evangelio. Así que, Señor, que seamos siervos comprometidos para alcanzar a más personas, Señor. Y oramos especialmente por Camerún, Señor. Que seas tú avivando a aquellas personas que están allá, que seas tú consolando a aquellas personas que están siendo perseguidas en ese país, Señor. Te lo pido, Padre. Y también oramos por el pastor Daniel Campos, por su familia, por su hija y su bebé, Señor. Que seas tú proveyendo para sus necesidades en medio de esta situación tan difícil, Señor. Que seas tú fortaleciendo su hombre interior. Que seas tú, Señor, glorificándote a través de su debilidad, Señor. Que seas tú exaltado y glorificado a través de su vida, de su familia, de su ministerio, Señor. Estas cosas te las pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por ese reporte misionero. Hay gente alrededor del mundo que tiene religión. Países como Camerún me entristece mucho porque tienen una forma del cristianismo, pero se mezcla tanto con otras cosas que se pierde la esencia del evangelio en medio de todo. Pues oremos que ellos puedan conocer el evangelio. Nosotros también deberíamos aferrarnos al evangelio. Vamos a entonar una canción referente a eso mismo, aquella cruz. Pensemos en todo lo que hizo Dios por nosotros.
nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por ti, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Fue tu amor, Señor, a través de esa cruz, quien derramó esa vida que no merecía pasar por ese dolor, por esa humillación, Señor. Esto lo hiciste, Padre, por amor a nosotros. Gracias, Jesús, porque tú fuiste obediente al Padre, como lo decía esta canción. Fuiste obediente al Padre y te entregaste como ese sacrificio vivo, ese Cordero único que pudo limpiar el pecado de nosotros, Señor. De verdad estamos agradecidos por ese gran amor, Señor. Todas las acciones que nosotros podamos hacer se ven opacadas por la gran obra de ese sacrificio inmenso en la cruz del Calvario. Es por ello que a ti te rendimos la honra y la gloria, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, espero que ustedes hayan podido entrar en un espíritu de adoración, en espíritu y en verdad, en esta noche, o en esta mañana más bien. Pues nosotros vamos a entrar ahora en el estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos el gran privilegio de tener como visita especial nuestro hermano, amigo, el pastor Diver Ortiz. David, no, ¿de dónde saqué David? No sé. El pastor Diver Ortiz de la iglesia hija nuestra en Café Madrid, Iglesia Bíblica Bautista Café Madrid. Entonces, hace 3 años comenzamos esa obra y damos gracias a Dios como ha ido creciendo. Entonces, venga, pastor Diver, predícanos la palabra de Dios y vamos a disponernos para recibir ese mensaje. Pastor. Te quise bautizar con otro nombre, espero que me perdones. ¿Sí? No, tranquilo, es un privilegio llamarse uno David. Bueno, buenos días a la iglesia en casa. Qué privilegio de poder estar aquí en el día de hoy, en este día glorioso, y poder dirigirme a ustedes a través de este culto virtual, dando gracias a Dios por darnos semejante oportunidad de poder hacer servicio, algo para su gloria. Y bueno, hoy vamos a estar mirando algo grande que Dios ha dado a la humanidad, algo que ninguno de nosotros podía alcanzarlo por nada de lo que nosotros pudiésemos hacer. Y es como el ejemplo que he querido dar acerca de aquel padre que quiso dar a su hijo un regalo que era muy valioso, un regalo que costaba bastante, y aquel padre quiso entregárselo a su hijo, el cual pues tuvo que dedicar tiempo, trabajo, sacrificio, para que algún día, al fin un día, pudo comprarlo y ir a entregárselo a su hijo. Pero bueno, sería algo triste que para el padre, que aquel hijo, cuando ya llegue el padre a entregar ese regalo, no lo reciba, ¿verdad? Eso sería algo que destrozaría a cualquier padre, o sea, lo entristecería porque su hijo rechaza lo que Dios ha querido darle con tanto sacrificio. Hoy vamos a estar viendo que así sucede con el Evangelio de Dios. El Evangelio que Dios prometió, un Evangelio que Él lo ha cumplido, pero que se necesita recibirlo para que sea una realidad en nuestras vidas. Y vamos a estar mirando aquí en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, donde el apóstol Pablo habla acerca de este evangelio, cómo se originó, cómo es que se cumplió y de qué forma es que se entrega y se sigue entregando hoy en día. Él, después de que ha dicho que es simplemente un siervo que ha recibido un oficio, algo que hacer, ahora pone en claro de quién es ese evangelio. Ahora pone en claro que el evangelio no era de él, el evangelio no era de ninguno de los apóstoles, sino que el evangelio provenía del mismo Dios. Y vamos a estar mirando ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, donde dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero invitarlos para que oremos y pidamos la bendición de Dios. Señor, gracias te doy, Padre, por este lindo día, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de poder reunirnos de una forma virtual y poder compartir tu palabra, Padre Santo. Yo quiero pedirte, Dios, que seas tú, a través de tu Espíritu, usando tu palabra para bendecir a la iglesia. Bendecir, Señor, según la necesidad que tiene cada uno de nosotros, Padre Santo.
Gracias te doy, Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén y amén. Bueno, este evangelio del cual habla el apóstol Pablo aquí, que dice que es el evangelio de Dios, es un evangelio que en primer lugar fue prometido. Un evangelio prometido. Es un evangelio que fue prometido desde la antigüedad por Dios. No fue algo que fue improvisado, no fue quizás un cambio de planes donde pensaba algo Dios y le salieron las cosas mal y de repente tuvo que cambiar de planes e inventarse algo nuevo. Así no fue. Esto fue prometido desde el principio. Y aquí Pablo deja en claro que este evangelio no se originó en ningún hombre, no se originó en ninguno de ellos, y tampoco fue que naciera con el ministerio de Cristo terrenal. En ese entonces estaban haciendo la iglesia, eso es cierto, la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, estaba apenas naciendo ahí con Cristo y sus discípulos. Era un nuevo movimiento que se estaba levantando a causa de Cristo. Y a estos seguidores en un comienzo le llamaba los del camino, luego con el tiempo ya les pusieron los cristianos. Pero todo esto es que está sucediendo por causa de Cristo, esto que el mundo lo veía como algo nuevo, el mundo lo veía como la novedad. Todo esto que sucedía allí hace 2000 años ya había sido prometido desde tiempos atrás. Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría quien vencería el pecado y la muerte. Dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No era algo nuevo, no era algo que se había inventado de un momento a otro, aunque hay iglesias que son nuevas, ¿verdad? Y bueno, una iglesia puede ser nueva, un nuevo nombre, un nombre que quizás ninguno lo haya visto, lo haya conocido. Pero estas cosas, el nombre de la iglesia, el sitio donde se levanta una iglesia, no es lo que debemos de mirar como lo más importante, porque la iglesia puede ser nueva, el nombre puede ser nuevo, pero el mensaje debe ser tan antiguo como la misma promesa que hizo Dios. Y eso sucede hoy en día, que muchas personas acusan a las iglesias nuevas. Iglesias, les dicen iglesias de garaje, iglesias que se inventaron de un momento a otro. Pero aquellas personas se confían más en iglesias tan antiguas como la iglesia tradicional, se confían porque tiene ciertos miles de años, pero no se preocupan por examinar si el mensaje que se dice allí es el mensaje tan antiguo como el de Dios. Hermanos, iglesia, el evangelio no es una nueva revelación. Pablo fue acusado de eso, de predicar algo nuevo. A él lo acusaron de que predicaba en contra de Moisés, en contra de la ley. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Los judíos no habían entendido cuál era el verdadero mensaje de la ley, de todo el Antiguo Testamento que ellos tenían en sus manos. Y cuando vieron que Pablo estaba anunciando el evangelio, el mismo evangelio que estaba en las Escrituras del Antiguo Testamento, lo acusaban de que iba en contra de Moisés. Pero el evangelio de Dios no es una revolución. En cambio, las costumbres, aquellas cosas que distorsionan el evangelio, sí van en contra del verdadero evangelio. Y encontramos muchos ejemplos hoy en día. Muchas personas
tienen experiencias con diferentes evangelios que se anuncian hoy en día, evangelios nuevos. Un caso de eso lo tenemos como los mormones, una doctrina que se originó con una nueva revelación que recibió un señor José Smith, cambiando totalmente el evangelio. Le entregaron a él un nuevo libro, unos nuevos escritos, aparte de lo que es la Biblia, y en esos escritos, en esta enseñanza, atacando la deidad de Jesús como el Hijo de Dios, y no solamente aquí, en muchas, en esa secta religiosa, en muchas sectas religiosas, atacan la deidad de Cristo, cambian el evangelio de la gracia por un evangelio de obras. Los judíos buscaban orientación religiosa en la tradición, y las santas escrituras la usaban para apoyar sus tradiciones nada más, pero no veían la verdad en ella. Una ilustración de esto es que muchos confían en la tradición y por eso siguen confiando en la religión tradicional, pero la tradición, aquellas sectas que cambian el evangelio, son los que realmente van en contra del verdadero evangelio, porque la religión tradicional se origina en el hombre, se centra en el hombre y no en el fundamento de las escrituras. Eso hizo Jesús cuando denunció a aquellos tradicionalistas de su época. Ellos en su devoción como hipócritas y en sus enseñanzas como falsa tradición de los hombres, pero no era la verdad revelada de Dios. Y Cristo lo dijo en varias ocasiones: por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Jesús apareció en el mundo hace casi 2000 años, enseñando y anunciando el reino de Dios, pero no era algo nuevo. Esto no era un nuevo mensaje. Él anunciaba lo que ya estaba escrito en la Biblia, y cuando Él apareció en el mundo, vino a cumplir todo lo que Dios había prometido desde hace mucho tiempo atrás. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está escrito desde la antigüedad se tenía que cumplir, y lo que no se ha cumplido, que está escrito en este sagrado biblio, se irá a cumplir, hermano. Todo se irá a cumplir. Hasta aquellas cosas tristes que anuncia el libro, que vendrá un juicio, vendrá allí el juicio final, y los condenados y terminarán en un lago de fuego y azufre. Todo eso se irá a cumplir. Es triste, pero se va a cumplir todo eso. Así como Cristo cumplió todo lo que anunciaba acerca de Él mismo. Jesús usó frases como esta, que cuando Él decía: oíste que fue dicho, pasado, oíste que fue dicho. Además habéis oído que fue dicho en los antiguos. Él siempre hablaba de lo pasado. Él siempre le comunicaba a las personas de que algo Dios ya había anunciado, que Él iba a venir. El evangelio es el mensaje de las escrituras. No es el mensaje de un hombre, no es el mensaje de un grupo que quizás en algún momento se les ocurrió hablar acerca de esto. Es el mensaje de Dios. Y bueno, los judíos tenían más celo por algunos escritos rabínicos, que eran escritos hechos por hombres, que eran los maestros de ellos. Pero déjeme decirle que cualquier libro, sea bueno, sea malo, hay libros que son buenos y podemos leerlos, eso está bien. Pero cualquier libro que tú tomes aparte de lo que es el mensaje de Dios, son pensamientos de hombres. Y algunos de estos libros han dado como resultado evangelio de hombres. Algunos tienen más celos por esos libros, por escritos de hombres. Tienen más celo por ellos que por las mismas escrituras. Tenemos el ejemplo de muchos casos, de muchas sectas religiosas,
como es el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová y otros grupos que para ellos la Biblia no es suficiente. Necesitan otros escritos, necesitan otros libros que fueron escritos por sus fundadores de dicha religión, y en base a eso es que pueden comprender la Biblia. Si no tienen estos libros, entonces la Biblia no la van a poder entender, y la tienen ahí al mismo nivel. Pero Cristo fue firmemente, exhortó a sus discípulos la importancia de las Escrituras. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 25, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Cristo recorría todas las páginas del Antiguo Testamento, los profetas, y todo anunciándole, declarándole que las mismas Escrituras, todo lo que los judíos estaban leyendo desde hace miles de años, todo esto apuntaba a Él. Él era el cumplimiento de todo. Un evangelio que fue prometido por Dios. Un evangelio que fue cumplido por Cristo. Pero si son pensamientos de hombres, como unos libros, y todo lo que está fuera de la Biblia, todos esos pensamientos de hombre han dado resultado, evangelio de hombres. Pero si son los pensamientos de Dios, y es la revelación de Dios, da como resultado el evangelio de Dios. Un evangelio prometido. Y en segundo lugar, un evangelio cumplido. Y es que Cristo vino a cumplir todo esto. Cristo, podemos ver muchos aspectos que no nos da el tiempo para poder hablar detalle de todo lo que Cristo cumplió durante su vida y ministerio terrenal. Cristo, en Él se cumplió cuando decía de que Él descendía del linaje de David. En el Salmo capítulo 89, versículos 3 y 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Cristo venía siendo descendiente de David, por naturaleza, por medio de María. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en el versículo 6 de ahí de Mateo 1 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Del linaje de David, por medio de María, pero también por medio de José. Lucas 3:24 dice: hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Lana, hijo de José. Y el versículo 32 dice: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón. Y en fin, es todo un listado de nombres de generación y generación, porque se tenía que cumplir y se anunciaba de que Él era del linaje de David. Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas como descendiente de David. Y Él heredó el derecho a sentarse en el trono de David, el reino prometido, que no tendría fin. Isaías 9:7 lo había anunciado. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos entonces que en Jesús se cumplió su descendencia y sentarse en el trono de David, un reino que no iba a tener fin. Y la única manera de que ese reino no tuviera fin era que fuera Jesús sentándose en ese trono. Pero también podemos ver que se cumplió su nacimiento, un nacimiento sobrenatural, nacido de una virgen. Y eso lo anunciaba
en Isaías 7, versículo 14. Estamos viendo todos los pasajes del Antiguo Testamento. Isaías es un libro que fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Dice Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. He aquí que la Virgen concebirá. Una virgen concibiendo y dará a luz un hijo. Imagínense en eso, hermanos. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, vino y nació de una mujer, vivió, participó de la humanidad, sufrió como humano y fue tentado, pero sin pecado, cumpliendo cada detalle de lo que decía el Antiguo Testamento, de lo que Él iba a hacer, de lo que Él iba a cumplir. Así Él se convirtió en ese sumo sacerdote perfecto, siendo plenamente Dios y siendo también hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso tenía que cumplirse. Alguien que, para poder salvarnos, a hombres y mujeres pecadores, culpables de toda transgresión, merecedores de un juicio, la única forma es que viniera alguien y que fuera como de la misma naturaleza y se pusiera en lugar nuestro para pagar nuestro pecado. Pero ese tenía que ser Dios encarnado. Este es el Evangelio. Jesús, un hombre perfecto, murió como sacrificio por los hombres imperfectos, siendo Él el sustituto perfecto por los pecados de todos nosotros. Esa fue la manera como Dios mostró su amor hacia nosotros. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, en que siendo nosotros no merecederos de un regalo, no es que merecíamos el amor de Dios, no es que merecíamos que Cristo bajara a este mundo a colocarse en nuestro lugar. Lo único que merecíamos era castigo, juicio eterno. Pero esta fue la manera como Dios mostró su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, amigo, amiga que me estás escuchando, en medio de todo esto que estamos mirando aquí en este pasaje de hoy, hay algo muy importante para resaltar, y es aceptar la deidad de Cristo. La deidad de Cristo que ha sido atacada y rechazada por muchas personas, porque de Él se declaró que era Dios encarnado. En todo el Antiguo Testamento, Jesús fue declarado que Él era el Hijo de Dios. Desde el momento de nacer sobrenaturalmente, era Dios en la carne. Cuando fue declarado Hijo de Dios, se cumplió la promesa. Antes de su encarnación, allí en la eternidad, compartiendo con el Padre y el Espíritu Santo, Él era el Verbo, y ahora allí, en su nacimiento, era el Hijo de Dios encarnado por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él es eterno, Él es Dios, y aún sigue siendo aquel Hijo de Dios. El Padre y el Espíritu Santo aprobaron esto. Ellos mismos, ellos personalmente declararon que Jesús era el Hijo de Dios. Allí cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, allí en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Allí está el Padre y está el Espíritu Santo, y dice: y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue declarado desde su nacimiento como el Hijo de Dios.
Fue declarado como el Hijo de Dios allí en el lugar de bautismo. Y fue declarado como el Hijo de Dios, como Dios en la carne, como el sacrificio perfecto por su resurrección, su unidad con el Padre y la perfección en su servicio fue públicamente declarado cuando lo vieron resucitado. Hechos capítulo 13, versículos 29 al 33 dice de la siguiente manera: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Un evangelio que fue prometido, un evangelio que fue cumplido por el mismo Dios. Dios lo prometió desde siglos atrás, desde un principio, y hace 2000 años Dios bajó a este mundo y cumplió lo que había prometido, de venir a salvarnos, de venir a colgarse allá en un madero, en una cruz, para pagar por nuestros pecados, colocándose en el lugar que nosotros merecíamos, recibir toda la ira de Dios sobre su cuerpo. Todo ese castigo que nosotros merecíamos, Él lo recibió allí en este lugar. Pero Él, siendo Dios, pudo resucitar al tercer día, cumpliendo exactamente lo que las Escrituras decían de Él. Pero hay otra cosa, en tercer lugar, que se ha cumplido, pero algunos aún no lo han hecho. Y es que el evangelio de Dios, en tercer lugar, es un evangelio que debe ser recibido. Debe ser recibido por la humanidad. Cristo murió por todos, es cierto. Cristo murió por toda la humanidad, pero todos deben de recibirle. Los que hemos recibido a Cristo, ya hemos recibido la salvación por gracia. Y aparte de la salvación, hemos recibido también una comisión, algo que hacer, salvos para hacer algunas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Querido hermano, usted que ya es salvo, usted que ya recibió lo que Dios prometió, usted que ya ha experimentado la salvación, no solamente está la conversión, hay también una comisión. Hemos sido llamados a ser santos. Somos santos por medio de Cristo. Somos santificados y somos justificados por medio de Él, pero para una comisión. Dios no nos salvó y nos justificó y santificó para inmediatamente llevarnos al cielo. Aún quiere tenernos aquí en esta tierra porque hay una misión que hacer y es de testificarle a Él. Pero usted, amigo o amiga, que aún no le ha recibido, simplemente es porque no quieres. No, esto no es algo del otro mundo. No es algo difícil de aceptarlo, no es algo que nosotros sea difícil que nosotros tengamos que hacer, como que tengamos que cumplir con ciertos requisitos y hacer ciertas obras y luego ya después veremos a ver si nos salvamos o no. No, si fuera así, nadie sería salvo. Dios ya lo hizo todo. Él lo prometió y Él lo cumplió. Él hizo todo lo que nosotros debíamos de hacer. Por eso es que los que aún están en condenación, aquella persona que aún no es salva, es porque simplemente no quiere recibir la salvación.
La salvación ya está. Simplemente tienes que recibirla. Se necesita recibir este evangelio. Se necesita creer en Cristo como ese Salvador, ese sustituto que fue puesto en nuestro lugar, pagando mi culpa, mi condena, y yo recibiendo justificación delante de Dios por medio de Cristo. Y de esa manera es que pasamos de muerte a vida, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios cuando le recibimos a Él. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le han recibido. Querido hermano, usted que le ha recibido, sabe que es así, porque has conocido el amor de Dios. Has experimentado ese amor de Dios que ha perdonado tu pecado. Ya tu cuenta está saldada. Dios lo prometió y lo cumplió por medio de Cristo. Ya no tienes condenación porque has recibido a Cristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por medio de Él es que llegamos a ser aceptos delante de Dios. Después de que éramos enemigos de Dios, después de que no merecíamos nada más que un juicio y un castigo eterno, después de que estábamos fuera de la gloria de Dios, ahora podemos llegar a ser aceptos delante del Padre por medio de Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, si ya eres salvo, no hay que quedarte ahí. Hay también una comisión, y es que el evangelio debe proclamarse. El evangelio debe anunciarse para que otras personas también reciban ese regalo. Dice ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, todo creyente que ha recibido ha sido llamado y ha sido enviado con una comisión. Somos enviados con el fin de traer a la obediencia de esta fe a los demás. Por eso es que existe una iglesia. Por eso es que se anuncia y se predica el evangelio, para que tú, amigo o amiga, que aún no estás seguro de tu eternidad, puedas escuchar este evangelio, puedas escuchar este mensaje que no ha sido inventado por esta iglesia ni por ningún hombre. Es un mensaje del tiempo antiguo que Dios lo prometió desde hace muchísimo tiempo. Cristo ha querido salvarte y por eso vino a este mundo a colocarse allí en tu lugar en la cruz. Los creyentes deben tener esa fe obediente para proclamar el evangelio, pero los que aún no son creyentes, los que aún no tienen seguridad de vida eterna, deben tener una fe obediente para creer al evangelio, para recibir lo que Dios te está dando. Y no ser como el ejemplo que di al principio de aquel niño que su padre quiso darle con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, que duró mucho tiempo reuniendo lo que necesitaba para que después el niño no recibiera su regalo. No seamos como ese niño, no seas como ese niño. Recibe lo que Dios ha querido darte. Dios te prometió salvarte. Él quiere salvarte. Recibe esa salvación. Como conclusión, Dios prometió salvarnos y Él lo ha cumplido. Toda la gloria es de Él. Nosotros no nos podemos gloriar en nada. Nadie podrá llegar al cielo y decir: es que yo estoy aquí por mis méritos. Es que yo estoy aquí porque pertenecí allí y hice esto y aquello. Nadie podrá llegar a decir eso, porque somos salvos por gracia. Él lo prometió y lo cumplió y lo hemos recibido. Muchos, lamentablemente, siguen rechazando ese evangelio. Si este es tu caso, hoy es el día. Hoy es el día en el cual puedes aceptar este evangelio.
lo que Dios te ha prometido para tu eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este evangelio que había sido prometido Dios. Gracias Señor porque has hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Cumpliste y llenaste los requisitos Señor para que esa justicia tuya fuera puesta a nuestra cuenta Señor. Gracias te damos Padre Santo por todo esto Dios. En el nombre de tu Hijo Señor. Amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Ahora el pastor Aarón. Muchas gracias, Pastor Diver. Gracias por esa palabra. Amigos, si tú estás ahí en tu casa o donde quiera que estés mirando este video, de pronto ahora, en el 2020 o muchos años después, y de pronto hoy decidiste poner tu fe en ese evangelio de Jesucristo. Hoy decidiste tomar esa decisión de arrepentirte, de creer. Hoy te has dado cuenta que tú necesitas ser salvo. Yo te invito a que no esperes más, que hoy mismo lo hagas, a que invoques el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si hoy tomaste esa decisión, si Dios obró en tu corazón, queremos saber, queremos celebrar juntamente contigo. Escríbenos un mensaje, llámanos, estamos para servirte, pues nosotros queremos celebrar esa decisión. Pues si este mensaje ha sido de ayuda, queremos que todo el mundo, que todos podamos compartirlo, seguir la página también, si no lo han hecho aún, dejar un comentario ahí, estamos para servirles. Ahora, si necesitan algo en sus vidas, pues nosotros tenemos un fondo de solidaridad y como iglesia todos los días prácticamente estamos buscando cómo ayudar a las personas aquí en la comunidad, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga, Colombia. Entonces, si llegas a tener necesidad, si no tienes mercado en la casa por esta situación de la cuarentena, de coronavirus, pues háblanos, pues nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros prójimos, nuestros vecinos. Muchas gracias a todos los que han estado aportando a ese fondo, pues como iglesia nosotros estamos apoyando a los misioneros en diferentes lados del mundo, aquí en Colombia y en otros países, también en ese fondo de solidaridad y también aportando a los gastos de la iglesia. Si ustedes quieren aportar, especialmente como miembros de la iglesia, siempre aquí decimos, la ofrenda es algo que nace en el corazón, no es algo que usamos para manipularle a Dios, pero es algo que los cristianos queremos participar. Es una alabanza a Dios. Entonces, si quieren participar de eso, envíenos un mensaje y con gusto les compartiremos esos datos. Pues también nosotros queremos invitarles a algunas reuniones de Zoom que tenemos cada semana. Hay varias reuniones de oración, los jóvenes, las mujeres, un preculto, un posculto que hacemos. Si quieren participar de esas reuniones, nosotros debemos guardar esos links de entrada para que la gente malintencionada no entre, pero queremos dar la bienvenida a ustedes, los que realmente sí quieren crecer, quieren participar, quieren ver las caras de las personas de la iglesia. Les invitamos. Entonces escríbenos un mensaje y les pasamos el link. Hay unos anuncios muy importantes también. Como iglesia nosotros hace 8 días celebramos nuestro 6º aniversario desde las casas, un poco diferente este año, pero Dios sigue obrando. Aunque nosotros estamos, así como el apóstol Pablo, prácticamente en casa por cárcel, esperando el próximo paso, esperando la reapertura de todo, anhelando estar juntos. La palabra de Dios no está atada. La palabra de Dios sigue corriendo alrededor del mundo y damos gracias a Dios por eso. De hecho, en esta semana tuvimos una reunión de negocio prácticamente, una conferencia con toda la iglesia, con una gran parte de la iglesia. Hicimos varias decisiones. Una, pues Dios nos abrió la oportunidad para abrir otra iglesia hacia el sur de nuestra ciudad, en el barrio de Provenza. Entonces ya a futuro, ya más adelante en este año, según el plan de Dios, según la voluntad de Dios, cuando se levante esta cuarentena, estamos haciendo preparativos para abrir otro punto hacia el sur de Bucaramanga. Oren por nosotros, oren por ese nuevo proyecto. Yo estoy tan feliz, tan animado. Aquí tenemos la iglesia hija en Café Madrid, la iglesia principal en el centro, prácticamente en San Alonso, Bucaramanga, y también otra iglesia hacia el sur. La idea es seguir abriendo iglesias para que todos puedan tener acceso al Evangelio de Dios. Entonces oren por eso. También como iglesia recibimos un apoyo total de 100% para incluir al pastor
Félix Cuello, el que comenzó en el equipo pastoral. Muchos de ustedes ya lo conocen, él ha estado sirviendo con nosotros desde casi el principio, entonces gracias a Dios ya es parte del equipo pastoral aquí. Dios sigue obrando. Si nosotros podemos ayudar en cualquier cosa, queremos que nos hablen, dejen un comentario, llámenos, escríbenos, estamos para servirles. Muchas gracias, ahora hasta la próxima.